3 policías cruzaron el salón. El patrón le sujetó el brazo. «Decímelo a mí. ¿Vos te llevaste el collar?» Y Clara, que llevaba 2 años callándose, entendió que callar ya no la iba a salvar. La casa de los Valverde tenía un silencio propio. No era el silencio de las casas vacías. Era ese silencio caro que se construye con alfombras gruesas, ventanas dobles y empleados que aprenden a caminar sin que el piso los delate. Clara llevaba casi 2 años respirando dentro de ese silencio. Sabía a qué hora la señora bajaba a desayunar. Sabía qué taza prefería el señor. En qué momento la cocinera permitía que alguien entrara sin recibir un comentario seco, y cuál de las 2 escaleras crujía en el tercer escalón. Sabía leer el humor de la casa por la forma en que quedaba la puerta del estudio, abierta, cerrada o entornada apenas un dedo. Aquella mañana la puerta del estudio estaba entornada apenas un dedo. Mala señal. Clara siguió de largo con la bandeja del desayuno. Pasos cortos, ojos bajos, la respiración acomodada al ritmo del pasillo. La señora Renata estaba al teléfono. Hablaba en esa voz que no es susurro pero tampoco es voz. La voz que usan los que tienen algo que esconder y todavía no aprendieron a esconderlo del todo. «Te dije que no me llames a esta hora», decía. «Sí, no, espera, lo voy a resolver yo sola. No me llames más a esta hora. ¿Me entendés?» Hubo un silencio breve. Después el ruido de un objeto pequeño golpeando madera, como si la señora hubiera dejado caer algo sin querer. Clara llegó al comedor. Dejó la bandeja sobre la mesa. Se demoró un segundo de más al lado del aparador, no porque le faltara algo por hacer, sino porque las piernas no se le movían. Algo en esa frase, «lo voy a resolver yo», se le había quedado pegado al pecho. Clara levantó la cabeza. La señora Renata había bajado más rápido que de costumbre. Estaba en la puerta del comedor, mirándola con esa sonrisa que no era sonrisa. «¿Sí, señora?» «Vení». La siguió por el corredor de los espejos hasta el cuarto principal. Por el camino, Clara contó los pasos. Lo hacía siempre que estaba nerviosa. Era un truco que había aprendido de chica, en otra casa, en otra vida. Contar pasos hasta que el miedo se cansara antes que ella. La señora abrió un cajón del tocador. El collar estaba ahí, sobre el terciopelo. 3 vueltas de perlas con un broche dorado que parecía un pequeño insecto detenido en el aire. Clara lo había visto otras veces, pero nunca tan cerca, nunca con esa luz. Las perlas tenían un brillo suave, casi tibio, como si guardaran calor por dentro. «Es precioso, ¿no?» «Sí, señora». «¿Sabes cuánto cuesta esto, Clara?» «No, señora». «Más que tu vida entera, más que la vida entera de muchas como vos». Clara bajó los ojos. Había aprendido hacía tiempo que las preguntas de los ricos a veces no son preguntas, son pruebas. Y la única respuesta segura es el silencio educado. «Venía a limpiar este tocador todos los días, a partir de hoy. Quiero que sepas dónde están mis cosas. Quiero que sepas cada cosa que hay acá». «Sí, señora». Y Clara, «¿Sí, señora?» «No te quedes mirando lo que no te corresponde». Lo dijo sin mirarla. Lo dijo mientras cerraba el cajón con un movimiento que no era brusco pero tampoco era delicado. Era exacto, como quien firma una decisión. Clara salió del cuarto con esa frase martillándole adentro. «No te quedes mirando lo que no te corresponde». ¿Era un aviso? ¿Una amenaza? ¿Por qué decirle eso si nunca la había sorprendido mirando nada? Bajó las escaleras tratando de respirar despacio. En la cocina, en Gracia, la cocinera, picaba cebolla sin levantar la vista. Clara se sirvió un vaso de agua. Lo bebió de pie, junto a la ventana del fondo, mirando el jardín. Una paloma se había posado en el borde de la fuente y bebía con esos sorbitos torpes que tienen las aves cuando no se sienten observadas. «¿Te dijo algo?», preguntó Engracia sin mirarla. «No, le cambió la cara desde hace unos días. A vos. Será cosa mía. Acordate de lo que te dije cuando entraste, Clarita. En esta casa, la sonrisa de la señora es lo más caro que hay. Cuando se enfría, hay que mirarse las manos». «¿Las manos por qué?». Engracia detuvo el cuchillo. Por primera vez la miró. «Porque acá, cuando se pierde algo, no se pregunta quién lo perdió. Se pregunta quién lo tocó último». Clara giró el vaso entre los dedos. Sintió el frío del agua contra la palma como un aviso fino, exacto. No supo qué decir. Engracia volvió al cuchillo.
Los cuchillazos secos sobre la madera retomaron el ritmo de siempre, pero algo en la cocina había quedado distinto. Aquella tarde, cuando Clara salió a colgar la ropa en el patio de servicio, le volvió Marta a la cabeza. Marta había trabajado en esa casa antes que ella. La habían despedido sin escándalo, sin policía, sin cena. Un día recogió sus cosas y se fue por el portón de servicio. Clara entró al día siguiente. Lo único que la casa le había dicho de Marta fue una frase, una vez, en voz baja de la cocinera. Esa pobre se metió en lo que no debía. Pero antes de irse, Marta esperó. Esperó a Clara en la vereda, frente al portón. Cuando Clara llegó con su mochila barata y los papeles de la entrevista, Marta le agarró el brazo sin hacer fuerza y le dijo una frase que Clara nunca olvidó. Si algún día ves algo raro en esta casa, no te quedes callada como me quedé yo. Y le metió un papel doblado en la palma de la mano. Este es mi número, no lo perdás. Clara guardó ese papel esa misma noche, dentro del forro de una caja de fotos que había sido de su madre. No lo había vuelto a tocar en casi 2 años. Pero ahora, con la ropa mojada todavía en las manos y el sol bajando entre los árboles, sintió el impulso de subir, abrir la caja, comprobar si el papel seguía ahí. No subió. Se dijo que estaba imaginando cosas. Antes de entrar de nuevo a la casa, sacó el teléfono y le mandó un mensaje a Lucía. «Todo bien por acá. ¿Cómo te fue en la prueba?» Su hermana le respondió enseguida con un emoji de carita feliz y una palabra. «Aprobé». Clara se permitió una sonrisa breve, una sola, antes de guardar el teléfono. Esa sonrisa era de las pocas cosas que la señora no podía supervisar. Esa noche, la casa recibió invitados. No eran muchos. 3 parejas, un hombre solo, un señor mayor que caminaba con bastón y se reía bajito de sus propios chistes. La señora Renata supervisó la mesa personalmente. Supervisión dirigida, sobre todo, a Clara. Cada copa cuestionada, cada cubierto reacomodado. Cada vez que Clara pasaba con una bandeja, la señora chasqueaba la lengua bajito, como quien aguanta una falla ajena y quiere que los demás noten que la aguanta. «Esta chica nueva todavía está aprendiendo», le dijo Renata a una de las invitadas. La invitada miró a Clara como se mira un mueble que no termina de quedar bien acomodado en la sala. Después volvió a su copa. El señor Esteban estaba en un rincón, conversando con el hombre solo, ajeno al teatro de su esposa. Una sola vez sus ojos se cruzaron con los de Clara, cuando ella pasó cerca con la jarra de agua. Esteban frunció apenas el entrecejo, como si lo extrañara algo, como si quisiera entender qué estaba pasando en su propia casa sin saber todavía formular la pregunta. Después volvió a su conversación. Clara terminó de servir el vino, volvió a la cocina, y ahí, detrás de la puerta, se demoró un segundo de más. Apoyó la frente en el marco frío. El olor de las velas de la mesa principal le llegaba mezclado con el del estofado de Engracia, dulce y salado al mismo tiempo. Nadie la vio. Engracia, sin levantar la vista de la cacerola, dijo nada más. «Aguantá. Esto pasa. Pasa de verdad. Pasa. O te pasa por arriba. Las 2 cosas pasan. Vos elegí cuál». Clara no contestó. Tarde en la noche, cuando los invitados se fueron, subió a recoger las tazas olvidadas en el salón de arriba. Al pasar por el corredor del cuarto principal, vio que la puerta estaba entornada. Más que de costumbre. No tenía por qué mirar. Pero miró. La señora Renata estaba de espaldas a la puerta, frente al tocador, con el collar entre los dedos. Lo levantó a la altura de los ojos, contra la luz de la lámpara. Revisó cada perla, una por una, lentamente. Después devolvió el collar al estuche de terciopelo y lo cerró con un clic suave. Pero antes de cerrar el cajón, hizo algo extraño. Sacó otra cosa pequeña del fondo, algo que Clara no alcanzó a distinguir, y la deslizó dentro del bolsillo de su bata. Clara siguió de largo. Su cabeza registró algo que no entendió. ¿Por qué la señora revisaba sus propias joyas a la 1 de la mañana, sola, como quien hace inventario antes de un viaje? Esa noche Clara tuvo un mal presagio. No fue una intuición clara. Fue un peso seco entre los hombros, ese peso que avisa cuando el cuerpo sabe antes que la cabeza. Tardó en dormirse. Cuando se durmió, soñó con su madre. Su madre estaba en la cocina de una casa que Clara no conocía. Lavaba platos en silencio. No la miraba. Clara quería preguntarle algo,
decirle que algo no andaba bien, que necesitaba un consejo. Pero la madre levantaba la mano sin darse vuelta, y la mano decía: «No abras la boca, hija, no abras la boca». Clara se despertó antes del amanecer. La casa estaba aún en penumbra. Algo le pesaba en el oído sin que pudiera nombrarlo. Un ruido pequeño, como una bisagra que cede, o un cajón que se abre lento, o pasos en una habitación que no debería tener pasos a esa hora. Se sentó en la cama. Aguantó la respiración. El ruido seguía. Venía del piso de arriba, del cuarto principal. Clara escuchó hasta que el ruido se detuvo. Después esperó. Después se levantó, fue hasta el lavabo y se mojó la cara con agua fría. Se miró las manos. Le temblaban apenas. Cuando se pierde algo, no se pregunta quién lo perdió. Se pregunta quién lo tocó último. Y cuando, ya entrada la mañana, la señora Renata bajó las escaleras gritando que el collar de las 3 vueltas de perlas había desaparecido, Clara entendió, antes incluso de que nadie la mirara, que el ruido que había escuchado de madrugada no era de un cajón cualquiera. Era el cajón del tocador. Y la única persona que había visto a la señora abrir ese cajón la noche anterior era ella. «¡Mi collar! ¡Mi collar no está!». La voz de Renata atravesó la casa como un vidrio que se rompe. Clara estaba en la cocina, terminando de poner los huevos en la sartén. El sonido la encontró antes que ella pudiera levantar la cabeza. Engracia se quedó quieta con el cucharón en la mano. Las dos se miraron por una fracción de segundo. En esa fracción de segundo cabía todo. «Subí», dijo Engracia en voz baja. «Subí ya, antes de que te vengan a buscar». Clara subió. La escalera principal le pareció más larga de lo que era. Cuando llegó al primer descanso, la señora ya estaba en el medio del salón de arriba, con la bata sin atar y los pies descalzos sobre el mármol. Tenía la cara descompuesta, pero los ojos no tenían sorpresa, tenían dirección. «Que alguien me explique qué pasó acá. ¡Mauricio! ¡Mauricio!». Mauricio apareció por el pasillo del fondo con la velocidad exacta de quien estaba esperando ser llamado. Clara registró eso. Lo registró sin querer, como quien anota mentalmente un dato que todavía no entiende por qué guarda. «¿Qué pasó, señora?». «El collar de las perlas. No está en el cajón. No está, Mauricio». «Tranquila, señora. Vamos a buscar. No puede haberse ido solo. No se fue solo. Alguien se lo llevó». Y entonces, los ojos de Renata se posaron en Clara. No fue un vistazo, fue una declaración. «Vos». Clara sintió que la sangre se le iba a los pies. Se quedó parada al final de la escalera, con las manos juntas adelante, sin moverse. «Yo no, señora. Vos sos la única que entró ayer a mi cuarto, Clara. La única. Yo no toqué nada, señora. Solo limpié lo que usted me dijo». «¿Solo limpiaste?». «Solo limpié». Renata se llevó la mano a la sien. El gesto era teatral. Clara lo vio. Lo vio como se ve algo desde la otra orilla de un río, claro y lejos al mismo tiempo. «Mauricio, llama al señor. Decile que venga». «Ya». Esteban Valverde llegó del estudio en pocos minutos. Tenía el saco a medio poner, y la cara de un hombre al que le interrumpieron una llamada importante. Subió las escaleras de 2 en 2. Cuando llegó arriba, miró a su esposa, después a Clara, después a Mauricio, y por último al cajón abierto del tocador, que Renata había dejado expuesto para que la escena lo encontrara así. «¿Qué pasa?». «Me robaron, Esteban, en mi propia casa, el collar de las perlas, el que me regalaste para nuestro aniversario». Esteban se acercó al tocador. Revisó el cajón con 2 dedos, como si verificar con sus propias manos cambiara algo. No cambió nada. El estuche estaba abierto, y el terciopelo estaba vacío, y el insecto dorado del broche no estaba sobre la tela. «¿Vos lo guardaste anoche?». «Por supuesto que lo guardé anoche. Lo guardo todas las noches, Esteban». «¿Acaso pensás que soy una descuidada?». «No pienso eso». «Entonces no me preguntes pavadas. Llama a la policía». Hubo un silencio. Esteban miró el cajón. Miró a Clara, que seguía parada en el descanso de la escalera, con la cabeza baja y las manos quietas. Por un momento Clara creyó que él iba a decir algo. Algo simple, algo de hombre razonable, algo como «espera, primero busquemos bien». Pero Esteban se pasó la mano por la nuca y miró el techo.
y cuando bajó la mirada otra vez no fue hacia Clara. Fue hacia el teléfono. «Está bien. Llamo». Renata cerró los ojos un instante, como si recibiera una bendición. El inspector llegó tiempo después. Era un hombre que entraba en una casa como entra en una causa, midiendo. Se presentó como Lucio Arrieta, de la comisaría del 9º distrito. Lo acompañaban 2 agentes. No hizo preguntas en la puerta. Pidió permiso para subir. Miró el cajón, miró el cuarto, miró el pasillo, y recién entonces se dio vuelta hacia los Valverde. «¿Quiénes tienen llave de este cuarto?» «Mi marido y yo», dijo Renata. «¿Y la chica que limpia?» «¿Y la chica que limpia es?» «Ella». Clara levantó los ojos. Arrieta la miró por primera vez. No era una mirada hostil. Era peor que hostil. Era curiosa. ¿Su nombre? Clara Méndez. Clara, ¿vos limpiaste este cuarto ayer? Sí, señor. ¿A qué hora? Por la mañana. Y por la tarde una vez más, porque la señora me había pedido que limpiara el tocador todos los días. Arrieta asintió. Sacó una libreta del bolsillo interior del saco. Anotó algo. Clara no alcanzó a ver qué. «La última que tocó el cajón fuiste vos». «Yo no toqué el cajón, señor. Yo limpié el tocador. Por encima. Pero entraste al cuarto». «Sí, señor. Entré porque la señora me lo pidió». Renata cruzó los brazos. La mirada que le dirigió a Clara podría haber cortado vidrio. Arrieta caminó hasta el cuarto de servicio. Pidió permiso a Clara para revisarlo. Clara dijo que sí porque no había otra respuesta que pudiera dar. Mauricio se ofreció a acompañar al inspector. Demasiado rápido, demasiado servicial. Clara lo notó otra vez. Esa cosa pequeña que no terminaba de encajar. El cuarto de Clara era una habitación de 6 pasos por 4, con una cama angosta, una mesita y un armario sin puerta. No había mucho donde esconder algo. Aún así, Arrieta lo revisó con paciencia. Abrió el armario, tocó la ropa, levantó el colchón, miró debajo de la cama. Fue Mauricio el que habló. «Inspector, ¿vio la caja esa?» Señaló una caja de cartón en la estantería de arriba. La caja de las fotos de la madre. «¿Esa?» «Esa». Arrieta bajó la caja con cuidado. La apoyó sobre la mesita. Clara, desde el pasillo, sintió cómo el corazón se le apretaba 2 veces seguidas. Le dolió. Arrieta abrió la caja. Adentro había fotos viejas, un rosario, un sobre con cartas. Levantó el sobre. Levantó las cartas, y debajo de las cartas, encima del forro de tela del fondo, había algo brillante, una perla, una sola. «¿Esto es suyo, señorita?» Clara abrió la boca. No le salió la voz. Abrió la boca otra vez. «No, no, señor. Eso no es mío». «¿Y qué hace en su caja?» «No sé». «¿No sabe?» «No sé, señor. Le juro que no sé». Arrieta levantó la perla con la punta del dedo. La examinó contra la luz de la ventana. Brillaba con un tono suave, cálido, igual que las del collar. Clara conocía ese brillo. Lo había visto la noche anterior. Lo había visto 2 veces, en las manos de la señora. Renata, que había subido al pasillo sin que nadie la invitara, soltó un sonido pequeño, ahogado, que pretendía ser de sorpresa, pero era de otra cosa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! En su propio cuarto. «Señora, por favor», dijo Arrieta sin mirarla. «Necesito que baje al salón. Las dos van a bajar». Bajaron. Clara primero, con las piernas que ya no le respondían del todo. Renata atrás, con un pañuelo de papel apretado contra la nariz que no estaba mojado. Esteban esperaba al pie de la escalera. Tenía la cara de un hombre al que le acaban de mostrar una factura impagable. «Esteban», dijo Renata. «Esteban, no puedo creerlo». Él no le contestó. Miró a Clara. «Clara». «¿Sí, señor?» «Decímelo a mí, antes que a ellos. ¿Vos te llevaste el collar?» La voz no era de furia. Era de un hombre que necesitaba que la respuesta fuera no. Clara sintió eso. Lo sintió como una rendija. Una sola. «No, señor. Yo no me llevé nada». Esteban la miró largo. Después miró al inspector. Después miró a su esposa. Y por una fracción de segundo, una sola, tan corta que después él mismo iba a dudar de haberla tenido, Esteban Valverde miró a Renata como se mira a alguien a quien todavía no se conoce del todo. Arrieta carraspeó. «Señor Valverde, por el momento no vamos a detener a la señorita, pero necesito que se quede en la casa.
Vamos a hacer un peritaje del cuarto. Vamos a tomar declaraciones. Si confirma todo, después decidimos. Está bien, dijo Esteban. Una cosa más. ¿Tienen cámaras de seguridad en la casa? Mauricio dio un paso adelante. Tenemos, inspector. En los pasillos principales y en la entrada. No tenemos en los cuartos privados. ¿Y las grabaciones? Las tengo yo. Las superviso yo. Las voy a necesitar. Todas. Mauricio asintió. Pero antes de asentir, hubo en su cara algo que duró menos que un parpadeo. Esteban no lo vio. Renata sí. Clara también. Pasaron a Clara a una salita del costado, lejos del salón principal. Le dijeron que esperara. Le pidieron el teléfono. Clara, antes de entregarlo, preguntó si podía hacer una llamada. Una sola. A su hermana. La hermana estaba esperándola para una cosa importante, dijo. Y si no llamaba, se iba a preocupar. El agente más joven miró al inspector. El inspector dudó un instante. Después asintió. Una. Y delante mío. Clara se sentó en el borde de la silla. Le temblaban las manos, pero las tenía firmes sobre las rodillas, juntas, como si las sostuviera la una con la otra. Sacó el teléfono. Marcó. Pero el número que marcó no era el de Lucía. Era el papel del forro de la caja de las fotos de su madre. El papel que ella misma había memorizado, sin darse cuenta, hacía casi 2 años. El número que nunca había usado. El teléfono sonó una vez. Sonó 2. A la tercera, alguien atendió. ¿Aló? Clara cerró los ojos. Reconoció esa voz, aunque solo la había escuchado una vez, en la vereda, hacía casi 2 años. Marta. Soy Clara, la que entró después de vos. Hubo un silencio del otro lado, un silencio de los que pesan, y después Marta dijo, despacio, casi sin sorpresa. Estaba esperando que llamaras. Clara apretó el teléfono. La salita lateral olía a desinfectante y a madera vieja. Del otro lado de la puerta se oían pasos lejanos, voces que iban y venían sin entrar. Marta, encontraron una perla en mi cuarto. Ya sé. ¿Cómo sabes? Porque sé cómo opera ella. Lo intentó conmigo primero. Solo que conmigo le salió más limpio. Me sacó de la casa antes de que yo entendiera lo que estaba viendo. Con vos parece que perdió la paciencia, Clarita. Eso quiere decir una cosa. ¿Qué cosa? Que vos viste algo que yo no llegué a ver. Clara cerró los ojos. Apoyó la frente contra el vidrio frío de la ventana. Trató de pensar qué había visto. Algo que ni siquiera sabía que estaba mirando. Marta, tengo poco tiempo. El inspector me va a pedir el teléfono enseguida. Toma nota mental. No te resistas. No grites. No discutas. Decí siempre la verdad seca, sin adornos. Si te preguntan algo que no sabes, decí que no sabes. Si te preguntan algo que sabes, decí lo que sabes, sin agregarle nada. ¿Me escuchaste? Sí. Y otra cosa. Acordate de esto. Ella siempre comete un error. Siempre. Esta vez el error ya lo cometió. Yo lo vi de afuera. Vos lo viste de adentro y todavía no lo sabés. ¿Qué error? No te lo puedo decir por teléfono. Aguanta hasta que yo aparezca. ¿Vos vas a aparecer? Cuando sea el momento. ¿Vos confías en mí? No te conozco. Ya sé que no me conoces. Pero yo te conocí en la vereda de esa casa. Y vi en tus ojos lo mismo que tenía mi madre cuando entró a servir en una casa parecida. Hace una vida. Voy a estar ahí cuando me toque estar. Del otro lado de la puerta, los pasos se acercaron. Marta, tengo que cortar. Corta. Y guarda el papel donde lo tenías guardado. Donde nunca lo encontró nadie. Marta. Clara bajó la voz un grado más. ¿Por qué me esperabas? Porque cuando salí de esa casa pedí una sola cosa. Que si volvía a pasar, no fuera en silencio. Vos sos la que rompió el silencio, Clarita. No yo. Clara cortó. Borró el historial de llamadas con una rapidez práctica, que había aprendido sin darse cuenta. La puerta de la salita se abrió un instante después. Era Arrieta. Atrás de él, el agente más joven. Clara. Sí, señor. El teléfono. Lo entregó. Arrieta lo pasó al agente sin mirarlo. ¿Pudiste hablar con tu hermana? Sí, señor. Bien, sentate. Tengo unas preguntas más. Se sentó. Arrieta acercó una silla y se acomodó frente a ella. Apoyó la libreta sobre la mesa. Cuando volvió a hablar, su voz cambió un grado. Ya no era el inspector que informaba a los Valverde. Era el inspector que interrogaba. Clara, ¿vos conocés a alguien que tenga interés en perjudicar a la señora? No, señor.
¿Nadie del personal? ¿Algún ex empleado? Clara dudó un milésimo. Marta. Pero Marta no era de las que perjudican de afuera. Marta había sido la perjudicada. No tengo conocimiento, señor. ¿Vos te llevas bien con la señora? Trabajo para ella. Hago lo que me pide. Eso no es lo que te pregunté. Una pausa breve. Clara bajó los ojos hacia sus propias manos, juntas sobre la falda. La señora cambió conmigo desde hace unos días. No sé por qué. Arrieta anotó. No comentó nada. ¿Y con el señor? El señor no me dirige la palabra casi nunca. No tengo problema con él. ¿Sabes si la señora recibe visitas que el señor no conoce? La pregunta entró como una hoja fina. Clara registró. Arrieta también sabía leer casas. Ya había visto este tipo de escenario antes, en otra historia, en otra mansión. No me corresponde saber eso, señor. Eso tampoco es lo que te pregunté. Silencio. Clara levantó los ojos. Por una fracción de segundo, Arrieta la miró de vuelta con algo que no era simpatía, pero tampoco era hostilidad. Era reconocimiento. La mirada de alguien que ya había visto a mujeres como Clara perder un caso por hablar de más, y a otras perderlo por callarse de más. No vi a nadie, señor. Arrieta volvió a anotar, pero Clara percibió que él no le creyó del todo, y que tampoco le creía del todo a la señora Renata. Mientras tanto, en el estudio del fondo, Renata cerró la puerta detrás de Mauricio. La cerró con 2 vueltas de llave. ¿Las cámaras?, preguntó. Estoy en eso, señora. No estás en eso, Mauricio. Ya tendrías que haber terminado. El sistema graba en 2 servidores. Estoy borrando el primero. El segundo me va a llevar más tiempo del que pensé. No tengo más tiempo. El inspector pidió las grabaciones para hoy. Le voy a entregar el archivo principal. El secundario lo manejo yo. Nadie sabe que existe. Renata respiró por las narinas, despacio. Cuando volvió a hablar, su voz era otra, más baja, casi familiar. Mauricio, ¿vos entendés lo que va a pasar si esto no sale bien? Lo entiendo, señora. No solo lo del collar, lo otro. Mauricio bajó la mirada. Lo entiendo. Hubo un silencio largo. Renata abrió un cajón del escritorio. Sacó un sobre. Lo dejó sobre la mesa frente a él. Mauricio no lo tocó al principio. Lo miró como se mira una cosa que ensucia. No es por esto que lo hago, señora. Ya sé que no. Pero tómalo. Vos también tenés una familia. Mauricio extendió la mano. Tomó el sobre. Lo guardó en el bolsillo interior del saco sin abrirlo. Salió. La puerta se cerró tras él con un clic educado. Renata se quedó parada frente al espejo del estudio. Se miró. La mujer del espejo le devolvió, por un parpadeo, una mirada de extranjera. Renata se dio vuelta antes de que ese parpadeo durara demasiado. En el estudio principal, en el otro extremo de la casa, Esteban Valverde miraba la pantalla del teléfono sin verla. Le hablaban del otro lado. Era Rivera, su socio mayor. Esteban, ¿me estás escuchando? Discúlpame, Rivera. Vino la policía. Pasó algo en casa. Algo grave. Un robo, aparentemente. Estamos viendo. Te robaron adentro de la casa. Adentro. Hubo una pausa larga del otro lado. Esteban, cuidado con el personal nuevo. Acordate de lo que pasó con los Almirón. No quiero meterme, pero no es el personal nuevo, Rivera. Lo dijo sin pensar. Y después se dio cuenta de que lo había dicho. Y de que era verdad. Sintió sin saber describirlo, como si una pieza interna se hubiera movido apenas 1 milímetro. Una pieza que él no sabía que tenía. Carraspeó. Te llamo más tarde. Estoy con esto. Anda tranquilo. Pero acordate de una cosa. ¿Qué? Las cosas que pasan adentro de una casa rara vez vienen de afuera. Lo aprendí cuando me separé. Esteban cortó. La frase se le quedó pegada 1 segundo más de la cuenta. Rara vez vienen de afuera. Miró por la ventana del estudio sin mirar nada en particular. El jardín. Los cipreses recortados. La fuente del centro. Con su agua que daba vueltas sobre sí misma desde hacía años. Igual que todo en esa casa. A media mañana, Arrieta convocó a todos al salón principal. Los Valverde de un lado, Clara del otro, Mauricio detrás de Renata como una sombra discreta. Voy a explicarles el procedimiento, dijo Arrieta, esta vez en usted, dirigiéndose a la pareja. La señorita queda bajo cuidado nuestro, pero no detenida. Va a permanecer en la casa hasta que tengamos el peritaje del cuarto y las grabaciones de seguridad. Sin esos elementos, no hay imputación. ¿Va a quedarse acá?, preguntó Renata.
Su voz tenía 2 grados más de filo que 5 minutos antes. Sí, señora. Eso es un absurdo, inspector. Si ya apareció una perla en su cuarto. Señora. Arrieta levantó la mano apenas 1 centímetro. Por favor, una perla suelta no es el collar entero. Hasta que no aparezca el resto, o aparezca una grabación que confirme el hecho, no hay nada que imputar. Renata cerró la boca con un clic apenas audible. Esteban miró el piso. Después levantó la cabeza y miró a Clara. Clara estaba parada con las manos cruzadas adelante, la cabeza alta apenas 1 grado más que de costumbre. No miraba a nadie en particular. Miraba un punto en el aire, neutro, ese punto en el que mira la gente que aprendió a no devolverle la mirada a los ricos. Esteban la miró como si la viera por primera vez. Y por una fracción de segundo, sin saber por qué, le vino a la cabeza la frase de Rivera. Rara vez vienen de afuera. Discúlpame. La voz vino desde la puerta. Todos giraron. Era Aurelio Valverde, tío de Esteban, que vivía desde hacía años en la casa de huéspedes del fondo del parque. Caminaba con bastón. Hablaba poco. Comía con ellos los domingos y el resto del tiempo se quedaba en sus libros y sus plantas. «¿Tío?», dijo Esteban. Escuché ruido. ¿Pasó algo? Un robo, tío. El collar de las perlas. Estamos en eso. Aurelio movió la cabeza. Despacio. No dijo nada por unos segundos. Después miró a Renata. La miró largo. La miró con la mirada lenta de los viejos. Esa mirada que no acusa pero tampoco perdona. Renata apartó los ojos antes que él. Bueno, dijo Aurelio finalmente. Si necesitan algo, estoy ahí. Salió como había entrado, con el bastón marcando el ritmo de los pasos sobre el mármol. Pero antes de salir, sus ojos cruzaron los de Clara, brevemente. Apenas 1 segundo. Y Clara sintió algo extraño. Algo como si ese viejo, sin conocerla, ya supiera de qué lado estaba la verdad. Clara fue de vuelta a la salita lateral. Le permitieron sentarse junto a la ventana. La ventana daba al patio interior, al portón de servicio del fondo. Era media tarde cuando lo vio. Un hombre entró por el portón de servicio. Caminaba con pasos rápidos pero medidos, como camina el que conoce el lugar pero no quiere ser visto. No era nadie que Clara hubiera visto antes en esa casa. Mauricio salió a su encuentro casi corriendo. Hablaron. Poco. Clara no oía las voces, solo veía las bocas moviéndose detrás del vidrio. Mauricio sacudió la cabeza en una negativa rápida. El hombre le entregó algo pequeño, un sobre, o una llave, o un papel doblado. Clara no alcanzó a distinguir. Mauricio lo guardó en el bolsillo interior. El hombre miró hacia la casa. Por una fracción de segundo, sus ojos parecieron subir hasta la ventana donde estaba Clara. Clara no se movió. El hombre se dio vuelta y salió por donde había entrado. El portón se cerró detrás de él sin ruido. Y entonces, desde una ventana del primer piso, la del cuarto principal, otra figura miró bajar al hombre por el sendero. Era Renata. Tenía la mano apoyada en el vidrio. La mano se cerró en puño cuando el hombre desapareció detrás del muro. Clara observó eso también, sin moverse, sin respirar casi. Y entendió, sin todavía saber cómo articularlo, que el collar de las perlas no era el centro de esta historia. Era apenas la cortina. Detrás de la cortina había otra cosa entera. Era de madrugada cuando Clara entendió que la casa no dormía. Lo entendió por las luces. La salita lateral tenía una ventana mal cerrada que daba al jardín. Desde esa ventana, Clara veía 2 puntos encendidos donde no debían estar. La del cuarto principal del primer piso y la de la casa de huéspedes del fondo, donde vivía Aurelio. Las 2 luces no se apagaban. Una sombra cruzó detrás del vidrio del cuarto principal. Renata. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, como abrazándose. Caminaba en círculos. Después, la sombra se detuvo. Renata se acercó a la ventana. Miró abajo, hacia el jardín, en dirección a la casa del fondo. Levantó la mano. La apoyó contra el vidrio. Aurelio, desde su casa de huéspedes, apagó la luz. Renata se quedó un momento más con la mano contra el vidrio. Después se dio vuelta. La sombra volvió al centro del cuarto. Clara registró todo sin moverse. Hubo algo en ese gesto. La mano contra el vidrio. La luz que se apagaba como respuesta, que se parecía más a una conversación que a una coincidencia. A la mañana siguiente,
Engracia trajo el desayuno a la salita personalmente. El agente joven la dejó pasar. Engracia entró con la bandeja, la apoyó sobre la mesa y se quedó parada de espaldas a la puerta unos segundos más de la cuenta. Cuando Clara levantó la servilleta de tela del pan, encontró una llave pequeña de bronce, pequeña, vieja, con un nudo de hilo en la cabeza. Engracia, comé. Engracia, esta llave, comé. Clara cubrió la llave con la servilleta otra vez. Comió un poco de pan, porque sí, porque era la coreografía que la gente esperaba ver desde la puerta. «Si necesitas algo», dijo Engracia en voz casi normal, mientras acomodaba la jarra de agua. «Esa abre la puerta de servicio, chica, la que no se usa hace años. Yo nunca te la di. ¿Me entendiste? Vos no me diste nada». «Bien». Engracia salió. Clara guardó la llave en el bolsillo interno del delantal, ese bolsillo que servía solo para alfileres de seguridad y monedas perdidas. La llave pesó más de lo que pesaba de verdad. Hubo silencio en la casa hasta media mañana. Después se oyeron pasos firmes en el corredor. La puerta de la salita se abrió sin que nadie pidiera permiso. Era Renata. «Déjame con ella un minuto». El agente miró a Clara. Clara asintió sin hablar. El agente se corrió hasta el otro lado del corredor. Renata cerró la puerta. No se sentó. Se quedó de pie, las dos manos contra el respaldo de la silla vacía. Cuando habló, lo hizo en voz baja, casi cordial, una voz nueva que Clara no le había escuchado antes. «Clara, mírame». Clara la miró. «Yo te tengo afecto. Lo sabés. Te dimos un techo, comida, ropa, 2 años». «Sí, señora. Por eso voy a hacer algo que normalmente no haría. Voy a darte una salida». «¿Una salida?», confesá. «Devolvé el collar. Yo le pido a Esteban que no presente cargos. Hablo con el inspector. Te despedimos, te vas a tu pueblo y todo termina hoy. Hoy». Clara la miró sin moverse. «¿Vos sabés lo que pasa si esto sigue, Clara? El peritaje, las cámaras, lo van a desmenuzar todo. Y al final igual van a encontrar lo que tienen que encontrar. Te conviene salir ahora». «Yo no tengo el collar, señora. No me mintas». «No le miento». Renata apretó el respaldo de la silla con las 2 manos. Las venas de los dedos se le marcaron por un segundo. «Mira, Clara, yo sé cómo sos. Sé cómo son las chicas como vos. Una hermana en el interior, una madre muerta, una caja de fotos vieja, y la idea fija de que un collar como ese vale lo que 10 años de salario. No te culpo. Te entiendo. Por eso te estoy ofreciendo la salida. Yo no tengo el collar, señora. Vos no entendés con quién te estás metiendo, Clara. Esto no es solo por el collar. Vos no sabés todo lo que hay acá». Y ahí Renata se detuvo. Demasiado tarde. La frase salió de su boca antes que la cabeza alcanzara a corregirla. Clara la miró sin pestañear. «¿Todo lo que hay acá, señora?» Renata respiró. Se compuso. Sonrió con esa sonrisa que no era sonrisa. «Pénsalo», dijo, y giró hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un segundo. No miró atrás. «Y Clara, por tu hermana. Pénsalo por tu hermana». Salió. La puerta se cerró sin ruido. Clara tardó un momento en darse cuenta de que las manos le temblaban. No por miedo. Por otra cosa. Por una cosa que todavía no sabía nombrar pero que se parecía mucho a la rabia. En la sala de monitoreo del subsuelo, Mauricio se sobresaltó cuando se abrió la puerta. Tenía un pendrive en la mano. Lo bajó debajo del escritorio antes de girar. «Señor, ¿qué haces acá tan temprano, Mauricio?» «Preparando lo que pidió el inspector». «¿Te lleva tanto?» «Son muchas horas, señor. Quiero entregar solo lo relevante. Cortar los corredores secundarios. Para no marearlos. Marealos. Que se mareen. Andate a desayunar. Yo paso después a buscar el archivo». «Señor, prefiero terminar». «Andate a desayunar, Mauricio». Mauricio dudó. Por un parpadeo. Después asintió. Se puso de pie y caminó hasta la puerta. Antes de salir, miró atrás. Esteban estaba parado frente a la pantalla, con las manos en los bolsillos del pantalón, sin tocar nada todavía. Cuando Mauricio cerró la puerta, Esteban se sentó en el escritorio. Se quedó un momento mirando la pantalla apagada. No tocó el teclado, solo miró. Después abrió el cajón superior del escritorio. El pendrive de respaldo no estaba. Esteban no sabía exactamente dónde Mauricio lo guardaba, pero sabía que siempre estaba ahí. Hacía años que lo veía sacarlo de ahí cuando había que verificar algo.
Hoy no estaba. Esteban cerró el cajón despacio. Volvió a poner las manos en los bolsillos. Se quedó mirando la pantalla un rato más, sin encender nada. No tenía pruebas. Tenía una intuición. Y una intuición, en su negocio, era exactamente igual a una prueba en bruto. Algo que todavía no se podía mostrar, pero que ya no se podía descartar. A media mañana volvió el inspector Arrieta. Trajo a un perito y a una agente nueva. Subieron al cuarto principal. Bajaron un rato después. Arrieta convocó a los Valverde al estudio chico. Pidió que Clara fuera traída también. «Una novedad», dijo Arrieta, «en usted», dirigiéndose a la pareja. «El laboratorio revisó la perla que encontramos en el cuarto de la señorita». Renata se sentó más derecha. Esteban no se movió. «¿No tiene huellas digitales de la señorita?» Hubo un silencio chato. «¿Cómo?», dijo Renata. «La perla no tiene huellas de ella. Tampoco de usted, señora. Tiene una sola huella parcial, lateral, que el laboratorio todavía no identificó, pero no es la de la señorita». «Eso no quiere decir nada», dijo Renata demasiado rápido. «Pudo haberla limpiado. Pudo. También pudo no haber sido ella la que la puso ahí». «Inspector, esa perla apareció en su cuarto». «Sí, señora, pero en una caja cerrada. Una caja de fotos viejas. Si la señorita guardó la perla ahí ella misma, debería tener huellas suyas, al menos en los bordes. No tiene ninguna». Esteban giró apenas la cabeza para mirar a Renata. Renata no le devolvió la mirada. «Igual va a esperar el peritaje completo», siguió Arrieta. «Y las grabaciones, que entiendo que el señor Sandoval va a entregar hoy». «Hoy mismo», dijo Mauricio desde la puerta, sin pasar. «Estoy con eso». «Bien». Arrieta cerró la libreta. Miró a Clara, parada un paso atrás de los Valverde, las manos juntas, los ojos en el piso. «Clara, ¿vos te acordás si entraste a esa caja en los últimos días?» «No, señor. Esa caja no la abro hace meses». «¿Meses?» «Hace bastante. La abro cuando saco algo. Cartas, fotos. Hace tiempo que no saco nada». «¿Y la última vez que la abriste, la perla estaba?» «No, señor. La perla no estaba». Arrieta asintió. No le dijo nada más a Clara. Le dijo a Esteban: «Necesito el archivo de cámaras antes de la tarde». «Lo va a tener». Esteban lo dijo mirando a Mauricio. Mauricio asintió con la cabeza, una vez, sin sonreír. Clara fue de vuelta a la salita. Pero algo había cambiado. Lo sintió en la espalda de la gente, en la forma en que ya no la miraba con el mismo grado de sospecha. Lo sintió en el ángulo de la cabeza de Esteban cuando ella cruzó el corredor. Algo había empezado a girar, y entonces, desde la ventana, lo vio. El hombre volvía, otra vez por el portón de servicio. Mismo paso medido, misma forma de cuidarse de no ser visto. Pero esta vez Mauricio no estaba esperándolo. Mauricio estaba todavía en el subsuelo. Renata bajó por la escalera de servicio, apurada. Salió al jardín. Lo enfrentó. Discutieron. Clara no oía las voces, solo veía las bocas. El hombre gesticulaba. Renata le sujetaba el brazo. El hombre se soltó. En ese momento, apareció Mauricio, casi corriendo. Llegó con la rapidez de quien fue avisado por algún teléfono interno. Tomó al hombre del codo. Renata miró hacia la casa, asustada. Mauricio llevó al hombre rápido, en línea recta, hacia la casa de huéspedes del fondo. La casa de Aurelio. Clara se levantó. Apoyó las manos contra el vidrio. Mauricio abrió la puerta de la casa de huéspedes con una llave propia. Empujó al hombre adentro. Cerró. Salió solo. Caminó de vuelta a la casa principal por otro sendero, como quien acaba de hacer un mandado más. Renata se quedó un instante en el jardín, sola. Después subió. Y entonces, por el sendero de los cipreses que venía desde el portón principal, apareció Aurelio, con su bastón, caminando despacio, como siempre. Volvía de afuera. No sabía. Clara apretó las manos contra el vidrio. Pensó rápido. Aurelio iba a entrar a su casa, iba a encontrar al hombre, y entonces todo iba a depender de lo que Aurelio decidiera hacer en los próximos minutos. Si le contaba a Esteban antes de tiempo, Renata y Mauricio iban a tener margen para inventar otra capa de mentira. Si se quedaba quieto para pensar, la verdad iba a trabarse en la casa del fondo, en boca de un viejo sin pruebas. Había una tercera opción, que Aurelio supiera primero por ella.
que ella le contara lo que había visto antes que él descubriera al hombre adentro de su propia casa. Clara sacó la llave de bronce del bolsillo del delantal. La pasó entre los dedos. El nudo de hilo en la cabeza estaba un poco deshilachado, como si en gracia lo hubiera atado y desatado muchas veces antes de decidir entregarla. Caminó hasta la puerta pequeña de la salita, la que daba al patio interior, la que se usaba antes, hace años, cuando todavía había una segunda lavandera y 2 chicos de mandados. Metió la llave en la cerradura, encajó, giró. La puerta se dio con un ruido suave de madera vieja. Clara dudó. Si los policías la veían afuera, las cosas se complicaban. Si no se movía ahora, las cosas se desmoronaban igual. Salió. El patio interior estaba vacío a esa hora. Las ventanas del personal daban al otro patio. Clara cruzó pegada a la pared hasta el borde del jardín. Vio la espalda de Aurelio avanzando por el sendero. El bastón marcaba el ritmo. Iba a llegar a la puerta de su casa en menos de 1 minuto. Clara cruzó el jardín en línea recta. No corrió. Caminó. Caminó rápido pero sin correr. Si corría, alguien la veía desde una ventana de arriba. «Don Aurelio». Aurelio se detuvo. No giró enseguida. Apoyó las 2 manos sobre el bastón. Tardó un segundo en girar la cabeza. «¿Sos vos?» «Sí». «¿Te dejaron salir?» «No». Aurelio la miró. No con susto, con curiosidad. La curiosidad lenta de los viejos. «¿Y por qué saliste, hija?» «Porque tengo que decirle algo antes de que entre a su casa». «¿Antes de que entre a mi casa?» «Adentro de su casa hay alguien que no debería estar». Lo metió Mauricio. «Hace unos minutos. Es el mismo hombre que ya vino ayer por el portón de servicio. Y ayer la señora lo miró desde su ventana como se mira a alguien que conoces mucho. Demasiado». Aurelio no se movió. Las 2 manos sobre el bastón. La mirada lenta sobre Clara. Lenta, pero firme. «¿Vos viste eso?» «Lo vi». «¿Las 2 veces?» «Las 2». «¿Y por qué me lo contás a mí, hija? ¿Por qué no al inspector?» «Porque usted ya sabía algo». «Anoche vi una luz en su casa, y vi a la señora en la ventana de arriba, con la mano en el vidrio, y vi que usted apagó la luz. Eso no es una coincidencia». Aurelio se demoró. Apoyó un poco más de peso sobre el bastón. Suspiró por la nariz, despacio, como quien suspira por algo que viene aguantando hace años. «Vení conmigo, Clara». «¿A dónde?» «Adentro. Conmigo. Antes de que él entienda que ya no está solo». Aurelio dio media vuelta y empezó a caminar otra vez hacia la puerta de la casa de huéspedes. Esta vez no marcaba el ritmo con el bastón. Lo apoyaba apenas, como si quisiera que el hombre adentro no escuchara los pasos hasta que la puerta ya estuviera abierta. Clara lo siguió. Y mientras caminaba detrás del viejo, sintió por primera vez en 2 años de servicio en esa casa que sus pasos no estaban midiéndose para no hacer ruido. Estaban midiéndose para hacerlo justo en el momento adecuado. La casa de huéspedes olía a libros viejos y a té frío. Aurelio empujó la puerta con el bastón sin pedirle permiso a la madera. Adentro, en el cuarto principal, un hombre estaba sentado en el borde de la cama. Tenía el saco abierto, las manos juntas sobre las rodillas, la cabeza baja como un chico esperando una reprimenda. Cuando los oyó entrar, se levantó de un golpe. «¿Quién es usted?», dijo Aurelio. «Yo no quería entrar acá, señor. A mí me trajeron». «¿Cómo se llama?» «Sergio. Sergio Vela». «¿Y qué hace en mi casa, Sergio Vela?» Sergio miró a Clara. Clara no se movió. Aurelio dio un paso adelante. Apoyó el bastón contra la pierna de la silla. Su mano se quedó libre. «Mire, don», dijo Sergio en una voz que se quebraba en los bordes. «Yo no soy de los que entran a una casa por la fuerza. Yo no entré acá por gusto. No le pregunté si entró por gusto. Le pregunté qué hace. Estoy escondido». «¿De quién?» Sergio respiró hondo. Movió las manos como buscando una explicación que no quería dar. «De ella, de la señora». Aurelio no parpadeó. Clara registró el silencio. «Siga. Nosotros teníamos un acuerdo. Hace tiempo. Esto se desbordó. Me llamó esta mañana asustada. Me dijo que viniera. Cuando llegué, Mauricio me sacó del medio, me trajo acá. Me dijo que me iba a buscar después». «¿Acuerdo de qué tipo, Sergio Vela?» «De varios tipos, señor». Aurelio levantó el bastón apenas. No para amenazar, para sostener su propio peso. «¿Está dispuesto a contarle eso a un inspector?» Sergio bajó los ojos. No contestó. «Mire bien lo que va a decir ahora», dijo Aurelio.
porque va a salir conmigo de esta casa, y conmigo o sin mí, va a salir. En el cuarto principal, Renata estaba parada en el medio de la alfombra cuando Mauricio entró sin golpear. ¿Y? Dijo ella. Lo dejé en la casa del fondo. ¿Pero qué? Mauricio dudó. Era el peor momento de su vida laboral. Más vale decirlo rápido. Vi a la chica salir de la salita lateral. Por la puerta chica, la de servicio. Renata se quedó quieta. Por un momento Mauricio creyó que no había entendido. Después la cara de Renata se vació de todo. Del color, del miedo, del cálculo, y se llenó de otra cosa. ¿Hace cuánto? Unos minutos. ¿Sola? Sola al principio. Después la vi cruzar el jardín, en dirección a la casa del fondo. Renata cerró los ojos. Una sola vez. Cuando los abrió, ya había decidido. Bajá a hablar con el inspector. Decile que la viste tratar de escaparse. Que la viste salir por una puerta clandestina. Que se metió en el jardín del fondo. Que no sabes dónde está ahora. Señora, hacé lo que te digo, Mauricio. Si después la encuentran adentro de la casa de don Aurelio, la encontrarán intentando esconderse adentro de la casa de don Aurelio. Esa es la versión. Anda. Mauricio bajó las escaleras con un peso nuevo en el estómago. Antes de llegar al salón, se tocó el bolsillo interior del saco. El sobre seguía ahí. No lo había abierto, pero pesaba más que cuando se lo dieron. Aurelio salió primero. Detrás iba Sergio, con la cabeza baja y las manos en los bolsillos del saco. Detrás iba Clara. Por el sendero de los cipreses caminaban en fila, con el bastón marcando el ritmo. Aurelio no apuraba el paso. Caminaba con la calma deliberada de quien quiere que la escena llegue cuando él la quiera entregar. A media camino, Aurelio bajó la voz, sin girar la cabeza. Clara. Señor, hace mucho que vivo en esta casa, más del que ella se acuerda. Una vez hace tiempo, salí 2 días al sanatorio, y cuando volví noté algo en mi escritorio. Una cosa fuera de lugar. Una sola. La habían puesto donde no se podía notar al volverse, pero yo soy de los que notan. ¿Qué cosa, don Aurelio? Una carta. Un sobre dirigido a ella, que ella había leído ahí, en mi escritorio, mientras yo no estaba. Porque ahí era el único lugar de la casa al que mi sobrino no entraba. Clara siguió caminando sin mirarlo. La guardé. La carta no la abrí. La guardé. ¿Por qué la guardó, don? Porque ya entonces entendí que algo en esta casa no estaba caminando derecho. Y porque a veces uno guarda una cosa años, sin saber para qué, y un día la cosa empieza a hablar sola. ¿Sigue guardada esa carta? Sigue guardada. En un lugar que ella nunca buscaría. Clara no preguntó más. Aurelio tampoco aclaró. Caminaron los últimos metros en silencio. Sergio respiraba fuerte por la nariz. Cuando llegaron a la puerta lateral de la casa principal, Aurelio se detuvo un segundo. Sergio. ¿Señor? Cuando entremos no diga nada hasta que yo le diga. ¿Me entendió? Sí. Bien. Empujó la puerta. El salón estaba en movimiento. Renata estaba al final de la escalera, con la mano sobre la baranda, hablando rápido. Mauricio estaba al pie de la escalera con la cabeza baja. Arrieta estaba en el medio del salón, libreta cerrada, mirando a Mauricio. La vi salir hace unos minutos por la puerta de servicio, terminó Mauricio. ¿Y por dónde se fue, señor Sandoval? Hacia el jardín del fondo. ¿La perdió de vista? Sí, inspector. Inspector, se oyó la voz de Aurelio desde la puerta lateral. Acá está la chica. Todos giraron. Clara estaba parada al lado de Aurelio. Detrás, Sergio, con las manos a la vista, los ojos en el piso. Don Aurelio, ¿quién es este señor? Preguntó Arrieta. Este señor me lo va a explicar dentro de un minuto, inspector. Pero antes nada, cortó Renata, bajando los escalones de a 2. Inspector, esta chica acaba de violar las indicaciones que usted le dio. Salió, se metió en otra propiedad, trajo a un extraño. ¿Qué más prueba necesita? Señora, dijo Arrieta levantando una mano. Por favor. No me diga por favor. Le pedí que se la llevara hace horas. Mire ahora cómo se nos metió en la casa de mi propio tío político. ¿Quién es este hombre? ¿Lo conocemos? ¿Lo conocen ustedes? Sergio levantó los ojos. Por un latido encontró los de Renata. Y en ese latido Renata supo que estaba perdiendo el control. No lo conozco, dijo muy rápido, demasiado rápido. No tengo idea de quién es. Sergio bajó los ojos otra vez.
Aurelio apretó el mango del bastón, y entonces pasó. Sergio dio 2 pasos hacia atrás. 3. Aurelio levantó el bastón, pero Sergio ya estaba girando. Corrió. Cruzó el salón, atravesó el corredor del fondo, salió por la misma puerta lateral. El agente joven gritó algo. Otro corrió detrás. Esteban, parado al lado de la mesa baja, sin haber abierto la boca todavía, se quedó así, como si lo hubieran clavado al piso. Por la ventana, todos vieron a Sergio cruzar el jardín, llegar al muro del fondo, subirse a un banco, treparse al borde, dejarse caer del otro lado. Se hizo silencio. «Inspector», dijo Renata, con la voz nuevamente compuesta. «¿Vio? Cómplices. Esa chica está aliándose con extraños que entran a la propiedad», siguió Renata, con la voz precisa, ya casi serena. «Esto ya no es solo el robo. Es algo más grave. Mi tío político es un hombre mayor, inspector. Lo manipularon, lo pusieron en el medio». «Renata», dijo Esteban por primera vez en toda la escena. Una sola palabra. «Esteban, por favor, ¿vas a seguir defendiéndola? Después de esto?» «Renata», repitió él. «Para un segundo». Pero el segundo no llegó. Renata ya estaba mirando al inspector, ya estaba sosteniendo el momento, ya estaba sacando del aire la frase exacta. «Inspector, le pido que se la lleve a la comisaría a tomar declaración formal. Hoy, antes que entren más extraños a esta casa. Antes que pase otra cosa que después no se pueda deshacer». Aurelio dio un paso adelante. «Inspector, yo vi a ese hombre hace unos minutos adentro de mi casa. La chica vino a avisarme. Vino a avisarme antes de que yo entrara y me lo encontrara solo, sin nadie. Eso es lo que ella le contó, don», dijo Renata, suave, casi compasiva. «Y usted le creyó, porque usted es un hombre bueno. Pero esa chica trabajó 2 años en esta casa estudiando exactamente quién creería qué». «Renata», dijo Esteban otra vez. Y otra vez ella no lo escuchó. «Inspector, por favor». Arrieta miró a Aurelio, miró a Clara, miró a Esteban, miró el muro por donde acababa de saltar Sergio. Cerró la libreta, la guardó. «Voy a tener que llevarte a la comisaría a tomar declaración formal», dijo, mirando a Clara. «No es una detención, es declaración. ¿Vos entendés la diferencia?» «La entiendo, señor». «Bien». Arrieta hizo una seña a los 2 agentes. Los agentes se acomodaron uno a cada lado. Empezaron a caminar hacia Clara. Esteban dio un paso, después otro, hasta llegar al lado de Clara antes que los agentes la tocaran. Aurelio lo miró desde el otro extremo del salón. No dijo nada. Solo apretó el mango del bastón. Esteban le agarró el brazo a Clara. No con fuerza, con la mano del hombre que se está agarrando él mismo, no a ella. Renata, desde el descanso de la escalera, se quedó muy quieta. «Clara, señor, decímelo a mí, antes que a ellos». Clara levantó los ojos. Encontró los de Esteban. Eran ojos cansados, ojos de hombre al que le acaban de mostrar una factura impagable por segunda vez en pocas horas. «¿Vos te llevaste el collar?» «No, señor». «¿Te llevaste algo de mi casa, Clara?» «No, señor». «Mírame». Lo miró. «Le juro que soy inocente, señor. Y lo que están escondiendo en esta casa no es el collar». Esteban no soltó el brazo enseguida. Por un momento se quedó así, sosteniéndola, sin moverla pero sin dejarla. Detrás de él, los 3 policías esperaban. Renata bajó el último escalón, despacio, sin pisar fuerte, como si temiera que el mármol le devolviera el ruido. Y en ese momento el teléfono de Clara sonó. Sonó en el bolsillo del delantal. Sonó con esa insistencia chata que tienen los teléfonos cuando suenan en un momento que nadie esperaba. Todos miraron el bolsillo. «Tu teléfono estaba con nosotros», dijo Arrieta despacio, mirando al agente joven. «Es el otro, inspector». «¿El otro?» «El de servicio, el de la casa. Lo lleva ella para los mandados. Se lo dejaron pasar». Sonó otra vez. Clara metió la mano en el bolsillo. Esteban no le soltó el brazo. Sacó el aparato. Era un número que no conocía. Oh, sí, era un número que había memorizado una vez, hacía casi 2 años, sin saber para qué. Atendió. «¿Aló?» Del otro lado, una voz tranquila, casi cordial. «Clara, estoy parada en el portón principal de la casa. Decile al inspector que abra. Tengo algo para él». Clara cerró los ojos. Tragó. Levantó la cabeza. Miró a Arrieta. Miró a Esteban. Habló para los 2.
Inspector, hay alguien en el portón. Dice que tiene algo para usted. ¿Quién? Marta Olarte, la empleada que trabajó en esta casa antes que yo. Renata, en el último escalón, se quedó sin aire. Por una vez en su vida, su cara no costó ningún esfuerzo en delatar. Mauricio, al lado de la escalera, dio un paso atrás. Aurelio, del otro lado del salón, soltó al fin una respiración que parecía estar guardando desde hacía años. Esteban, todavía sosteniéndole el brazo a Clara, miró al inspector. «Inspector». «Sí, señor». «Abra el portón». El portón principal se abrió. Marta entró sin apurar el paso. Traía una bolsa de tela vieja colgada del hombro. Atrás entró el inspector Arrieta. Atrás del inspector, los dos agentes. En el descanso de la escalera, Renata se quedó parada, la mano todavía sobre la baranda. La mano se aflojó cuando Marta cruzó la puerta principal. Marta caminó hasta el centro del salón. Miró a Clara. Asintió una sola vez, despacio, como quien saluda a alguien con quien ya hablaba sin verse. «Inspector», dijo, sin girar la cabeza, «antes de empezar le quiero pedir una cosa». «¿Qué cosa, señora?» «Que escuche todo de una vez, sin interrupciones. La voy a escuchar». «No yo, la grabación». Sacó la bolsa del hombro. Sacó de adentro un pendrive pequeño, gris, sin marca, atado al cuello con un cordón. Lo desató. Lo extendió hacia Arrieta. «¿Qué hay acá, señora?» «Material grabado del segundo servidor de esta casa. Servidor que el señor Sandoval no sabe que existe en copia». Renata bajó 2 escalones. Esteban giró la cabeza. «Esto es...» empezó ella. «Esto es absurdo. ¿Quién es esta mujer? ¿Vos la dejaste entrar a mi casa, Esteban?» «Esto no es solo tu casa», dijo Esteban, sin mirarla. Fue lo más corto que él había dicho en toda la mañana. Y también lo más definitivo. Renata cerró la boca. Mauricio, junto a la escalera, se pasó la mano por la nuca y no la sacó de ahí. «Inspector», siguió Marta, «hace ya un tiempo trabajé en esta casa. Salí de un día para otro, sin causa formal. La señora me dijo que prescindía de mis servicios. Punto. Yo no pregunté. Yo sé cómo se hacen estas cosas. Pero antes de salir, hice una copia». «¿De qué, señora?» «Del archivo del segundo servidor. Yo limpiaba la sala de monitoreo 2 veces por semana. El señor Sandoval no estaba siempre. Aprendí cómo funcionaba. Aprendí, sobre todo, lo que no había que aprender. Y un día vi algo que no debía ver y entendí que si seguía adentro de esta casa me iba a pasar lo que después le pasó a Clara». Mauricio levantó la cabeza. Por primera vez en horas, miró a Marta de frente. Marta no le sostuvo la mirada. Habló para el inspector. «Hice una copia. Me la llevé. No la abrí en 2 años. Esperé». «¿Esperó qué, señora?» «Que pasara otra vez. No por venganza, inspector. Por miedo. Sabía que iba a pasar otra vez. Sabía cuál era el patrón». Arrieta cerró la mano sobre el pendrive. «¿Y por qué hoy?» «Porque hoy la víctima me llamó». Marta giró la cabeza hacia Clara. Clara no bajó los ojos. Arrieta pidió la sala de monitoreo. Mauricio, sin decir nada, abrió la puerta del subsuelo y bajó primero, como quien camina hacia un examen que se sabe perdido. Esteban bajó detrás. Arrieta bajó al final. Los 2 agentes se quedaron en el salón. Renata quiso bajar. Arrieta se dio vuelta apenas, sin levantar la voz. «Señora, quédese arriba». «Inspector, esto es mi casa. Quédese arriba». No fue un pedido. Renata se quedó arriba. Mauricio cerró la puerta. En la sala de monitoreo, la pantalla negra se prendió bajo los dedos de Marta. La copia se abrió como si recordara cada hora. Marta cargó el archivo del cuarto principal, fechado con el día anterior al grito del collar. Apretó play. La pantalla mostró el cuarto principal a la 1 de la madrugada. La señora Renata entraba. Abría el cajón del tocador, sacaba el collar de 3 vueltas, lo dejaba sobre el terciopelo. Después abría una pequeña caja escondida en el fondo del cajón. Sacaba una perla suelta, una sola. La envolvía en un pañuelo de papel. La guardaba en el bolsillo de la bata. «La perla suelta», dijo Arrieta, despacio. «La que apareció en el cuarto de la señorita». «La misma», dijo Marta. Esteban no decía nada. Tenía las 2 manos apoyadas sobre el borde de la mesa. Miraba la pantalla con la cara de un hombre al que le acaban de mostrar una factura que ya sabía que iba a llegar. Marta cambió el archivo. Cargó otro. Un día anterior. El jardín del fondo,
La puerta de servicio. Las 11 de la noche. Por la puerta entraba Sergio Vela. Caminaba con la naturalidad de quien ya había hecho ese camino muchas veces. Lo recibía Renata, en bata. Le tocaba la cara. Lo hacía pasar. Marta apretó pausa. «Inspector, el resto del material lo va a ver usted con los peritos. Hay grabaciones de varios meses. Lo importante hoy es esto». La perla la puso ella. Y al hombre lo conoce de antes. Esteban apoyó la frente contra los dedos. Solo eso. Apoyó la frente. «Mauricio», dijo Arrieta sin girarse. «¿Esto coincide con lo que usted me iba a entregar hoy?» Silencio. Mauricio. «No, inspector. No coincide». «¿Por qué?» «Porque el archivo que yo le iba a entregar estaba editado». Esteban levantó la frente. Miró a Mauricio. Mauricio no le devolvió la mirada. «Señor», dijo Mauricio hablándole a Esteban, no al inspector. «Yo tengo familia. La señora me pidió cosas hace tiempo que en su momento parecían pavadas. Después dejaron de parecer pavadas. Hoy ya no eran pavadas. Yo lo sé. No me defiendo». Sacó del bolsillo interior del saco el sobre cerrado. Lo puso sobre la mesa, al lado del pendrive. No lo abrió. «Esto me lo dio la señora esta mañana. No lo abrí. Inspector, yo voy a declarar. Lo que sé, lo que hice, lo que me pidieron, todo. Pero le pido una sola cosa». «¿Cuál?» «Que esto lo escuche el señor Valverde antes que un juez». Esteban no dijo nada. Asintió con la cabeza. Una vez. Sola. Esteban subió la escalera del subsuelo sin esperar a Arrieta. Cruzó el corredor. Llegó al salón. Renata estaba parada al lado de la mesa baja, con las dos manos cruzadas adelante, en una postura nueva, una postura que Esteban no le había visto nunca antes. La postura de la mujer que entiende que la cara con la que entró al cuarto ya no va a servir para salir. «Esteban». Él no contestó. «Esteban, por favor, no me digas mi nombre». Renata se quedó callada. Esteban caminó hasta la ventana grande del salón. Aurelio había vuelto al salón también, sin que nadie lo hubiera notado. «Aurelio, acá estoy. Vení». Aurelio caminó hasta su sobrino. Apoyó el bastón contra la pared. Metió la mano en el bolsillo interior del saco y sacó un sobre. Un sobre amarillento, viejo, doblado por la mitad. «Esto lo guardé hace bastante, antes de tu casamiento. Lo encontré en mi escritorio. No lo abrí entonces. No quise abrirlo. Hoy creo que vale más que vos lo abras conmigo al lado, y no después, solo». Esteban tomó el sobre. Las manos no le temblaban. Lo abrió. Adentro había una carta de una sola hoja. Letra de varón. Pocas líneas. Esteban la leyó en silencio. La leyó una vez. La volvió a leer. Después dobló la carta. La devolvió al sobre. Miró a su tío. «¿Hace cuánto la tenías?» «Hace bastante». «¿Vos sabías?» «Sospechaba. Y un día encontré esto. Y guardé el sospechar». Esteban giró hacia Renata. Mostró el sobre apenas. «Esto es de antes del casamiento, Renata». Renata abrió la boca. Después la cerró. «Es de antes. No es una infidelidad. Es una construcción. Vos te casaste conmigo ya teniéndolo a él. Yo siempre fui el otro». Renata no contestó. La cara se le vació de la última capa. Lo que quedó debajo no era miedo. No era arrepentimiento. No era cálculo. Era lo que queda cuando se cae la última máscara. El cansancio. Arrieta subió del subsuelo. Trajo consigo a Mauricio. Marta se quedó parada al lado de Clara, con la mano sobre el respaldo de la silla que Clara no ocupaba. «Señora Valverde», dijo Arrieta, «va a acompañarme a la comisaría a tomar declaración formal. Señor Sandoval también». El señor Vela fue interceptado por los agentes a 3 cuadras de la propiedad. Está detenido. Renata levantó la cabeza. Por una vez no encontró la frase exacta. Salieron por la puerta principal. Los 2 agentes a un lado, otro al otro. Mauricio caminó atrás, con las manos en los bolsillos del pantalón, sin esposas. Antes de cruzar el umbral, se detuvo. Se dio vuelta hacia Esteban. «Señor». «Mauricio». «Disculpas». Esteban asintió. Mauricio salió. Renata cruzó el salón en línea recta. Cuando pasó al lado de Clara, no la miró. No la insultó. No dijo nada. Pero por un instante, apenas, levantó la cabeza una fracción más alto, como si todavía estuviera tratando de salir parada. Después siguió. Bajó los escalones del frente. Subió al auto. Las puertas se cerraron. El motor arrancó.
En el salón se quedaron Esteban, Aurelio, Clara, Marta. Engracia apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos en un repasador. No entró, solo miró. Aurelio le hizo un gesto pequeño con la mano libre, un gesto que decía, ya pasó. Engracia bajó la cabeza una sola vez. Volvió a la cocina. Esteban se sentó en el sillón del medio del salón. Dejó la carta sobre la mesa baja. Se pasó las dos manos por la cara, despacio, como quien lava algo que no se lava con agua. Clara. ¿Sí, señor? No sé qué decirte hoy, mañana voy a saber. Hoy todavía no. Está bien, señor. Quédate hasta mañana, por favor. Si querés. Si no querés, te llevamos a donde necesites. Voy a quedarme hasta mañana. Esteban asintió. Cerró los ojos. No los abrió por un rato. Aurelio caminó hasta la ventana. Miró el jardín que ya no tenía gente adentro. Apoyó el bastón en el marco. Suspiró por la nariz, despacio. Marta tocó el brazo de Clara. Un toque chico, lateral, de mujer a mujer. Inclinó apenas la cabeza, indicándole la puerta del corredor del fondo. Vení un minuto. Clara la siguió. En el corredor del fondo, lejos de los oídos del salón, Marta se detuvo. Apoyó la mano contra la pared. Tardó en hablar. Cuando habló, lo hizo en voz baja. Una voz nueva. Una voz que Clara no le había escuchado todavía. Clara, antes de que termine este día, tengo que decirte una cosa. Y quiero decírtela antes que cualquier otra persona. Porque si te la dice otro, va a doler peor. ¿Qué cosa, Marta? Tu madre. Clara se quedó quieta. ¿Mi madre qué? La conocí. Hace muchos años, cuando yo era chica. Mi mamá y la tuya servían en la misma casa. ¿Cuál casa? Eso es lo que te tengo que contar. ¿Y quién le hizo a tu madre lo que le hicieron? Porque no fue una desconocida, Clara. Y porque la persona que firmó la acusación contra tu madre, y la persona que firmó la mía, y la persona que iba a firmar la tuya hoy, son la misma sangre. Clara sintió que la pared del corredor se acercaba un poco al hombro. No se movió. Tardó en hablar. ¿La misma sangre de quién, Marta? Marta no contestó enseguida. Levantó la cabeza apenas. Miró hacia el salón, donde Esteban seguía sentado con los ojos cerrados. De ella, dijo, finalmente. De Renata, de la familia de ella. Marta sacó de la bolsa una foto antigua. Una sola. Estaba doblada en dos partes, con el doblez gastado por años de manipulación. La extendió hacia Clara sin decir nada. Clara la tomó, la desdobló. Las dos mujeres jóvenes en la foto estaban paradas en la vereda de una casa que Clara nunca había visto. Una era la madre de Marta, con un canasto en la mano. La otra era su propia madre. Estaban del lado de servicio de una verja alta. Atrás de ellas, una mansión vieja, columnas blancas, balcones largos. Las dos llevaban delantal. Las dos sonreían sin sonreír. ¿Esta es mi madre? Sí. ¿Cuándo es esto? Antes de que vos nacieras, bastante antes. ¿Y esta casa? La casa donde se conocieron. La casa donde a tu madre la acusaron de lo mismo que te quisieron acusar a vos. Clara levantó la cara. Marta, ¿de quién es esta casa? Del padre de Renata. Clara cerró la foto entre los dedos. No la dobló, solo la cerró. Suave, como quien cierra un libro al que necesita volver más tarde. ¿Mi madre trabajaba ahí? ¿Tu madre cocinaba ahí? Mi madre limpiaba. Una mañana cualquiera, hace muchos años, desapareció un cubierto de plata pesado, de los caros. La señora de la casa salió a gritar al patio que se lo había robado tu madre. Después salió a gritar a la cuadra. Después salió a gritar a las amistades. Tu madre nunca lo robó. Apareció tiempo después, atrás de un mueble, cuando la mudanza. Pero el daño ya estaba hecho. ¿Por qué nunca lo arreglaron? Porque la señora no se desdijo. Porque nadie le pidió que se desdijera. Porque tu madre era una empleada y no había a quien reclamarle. Y porque la hija de esa señora, Renata, aprendió mirando. Clara respiró por la nariz, despacio. Sintió cómo el aire le bajaba a un lugar que no sabía que tenía. ¿Y mi madre supo siempre? Tu madre supo siempre. ¿Y por qué nunca me lo contó? Porque pensó que era mejor que vos no cargaras eso. Yo creo que se equivocó, pero pensó eso. Clara guardó la foto en el bolsillo del delantal, en el mismo bolsillo que había guardado la llave de bronce esa mañana. Sintió que las dos cosas se acompañaban bien. Marta, dijo finalmente,
Gracias. No me agradezcas. Hoy todavía no. ¿Por qué hoy todavía no? Porque hoy no termina nada, Clarita. Hoy empieza. Volvieron al salón. Esteban seguía sentado en el sillón del medio, con los ojos cerrados. Aurelio estaba parado al lado de la ventana, mirando el jardín. Cuando las vio entrar, Aurelio movió la cabeza apenas, una sola vez, como quien dice adelante. Clara se quedó de pie en el medio del salón. La foto le pesaba en el bolsillo. Esperó. Esteban abrió los ojos. Señor, Clara, antes de quedarme hasta mañana, hay algo que tiene que saber. Decímelo. La mujer con la que usted se casó no fue criada en un vacío. Fue criada en una casa donde había una madre que enseñaba cómo se sacan empleadas del medio sin escándalo. Mi madre fue una de esas empleadas hace muchos años. Esteban no se movió, pero algo en él se acomodó, como un peso que cambia de lado. ¿Tu madre trabajó en la casa de la familia de Renata? Sí, señor. ¿La acusaron de algo? De lo mismo. ¿Y nunca le aclararon el nombre? Nunca, señor. Esteban miró a Aurelio. Aurelio asintió. Yo conocí a la madre de Renata, dijo Aurelio. La vi hacer esa cosa más de una vez, con más de una empleada. Le advertí a mi sobrino antes del casamiento. Mi sobrino no me escuchó. No te escuché, dijo Esteban sin enojarse, sin victimizarse. No te escuché y hoy lo pago. Esteban se puso de pie. Caminó hasta Clara. No le tomó el brazo esta vez. Solo se quedó parado adelante, a 1 metro, con las manos a los costados. Clara, no voy a poder devolverle a tu madre lo que le sacaron. Eso ya no se devuelve. Pero el expediente de tu madre, si lo armaron, si quedó archivado, lo voy a hacer abrir. Tengo abogados. Tengo tiempo. Tengo, ahora, razón. No le pido eso, señor. Ya sé que no me lo pedís. Por eso lo voy a hacer. Clara bajó la cabeza una vez, sola. Cuando la levantó, lo miró a los ojos. Gracias, señor. No me agradezcas. Hoy todavía no. Era la misma frase que Marta le había dicho un rato antes. Clara la registró. Las dos personas que habían entendido lo que había pasado ese día le estaban pidiendo, sin saberlo, la misma cosa. No cerrar todavía. Tiempo después, se abrieron expedientes. Se cerraron acuerdos. La señora Valverde, que volvió a usar su apellido de soltera al firmar la primera declaración, no contestó las preguntas del juez en la primera audiencia. Mauricio Sandoval declaró todo lo que sabía. Entregó cada archivo, cada transferencia, cada conversación, y obtuvo una pena reducida por colaboración. Sergio Vela fue procesado por encubrimiento y por una causa anterior que la policía no había podido cerrar y que, con la declaración de Mauricio, finalmente cerró. En una de las audiencias, la más pública, la que apareció en los diarios chicos, estaba sentado en la última fila un señor mayor con bastón. Aurelio lo había avisado. El señor mayor era amigo viejo de los Valverde. Había estado en la cena la noche anterior al collar. Vino para ver. Vino para que después no le contaran. Cuando Renata pasó por delante de él hacia la sala, no levantó la vista. El señor mayor sí. La miró largo. La miró con la mirada lenta de los viejos. Una mirada que no acusa, pero tampoco perdona. La mirada del círculo social que ya había decidido sin necesidad de juicio. El expediente de la madre de Clara se reabrió meses más tarde. Los abogados de Esteban encontraron testimonios, encontraron el inventario de la mudanza, encontraron una cocinera vieja que todavía vivía en una pieza alquilada, y se acordaba de todo. La acusación original quedó anulada. El nombre de la madre quedó limpio. No salió en ningún diario, pero quedó. Días después, Clara empacó la caja de fotos de su madre y la bolsa con sus 2 vestidos. Engracia bajó a la salita lateral con una taza de té. La dejó sobre la mesa. No se sentó. ¿Te vas hoy? Hoy. ¿A dónde? A una casa que estoy alquilando con Lucía, en el barrio del fondo, cerca de la escuela donde ella está terminando. Bien. Engracia. ¿Sí? La llave era tuya. ¿Qué llave? La de bronce. Engracia se rió bajito por primera vez en todo el tiempo que Clara la había conocido. ¿Cuál llave, Clarita? Yo no te di ninguna llave. Cierto, vos no me diste ninguna. Engracia movió la cabeza una vez. Le tocó el hombro a Clara con la palma abierta. Salió de la salita sin decir nada más. Clara terminó de empacar. Una mañana cualquiera, en la casa nueva, sonó el teléfono. Clara estaba en la cocina pequeña, pelando una manzana para Lucía, que estudiaba en la mesa para un examen.
¿Aló? Del otro lado, una voz que Clara no conocía. Una voz joven, baja, asustada. Disculpe que la moleste. Soy Marisol. Marta Olarte me dio su número. Decime, Marisol. Trabajo en una casa. Hace un tiempo. Vi algo que no debía ver. Hoy la señora me trató distinto. No sé qué hacer. Clara se apoyó en el borde de la mesada. Miró por la ventana. Era una mañana cualquiera. Era también la mañana que sabía que iba a llegar. Marisol, escúchame. Sí, señora. No me digas señora. Decime Clara. Clara. Anota un teléfono. Es de un inspector que conozco. Lo guardás. No lo usás todavía. Lo guardás. Y mañana me volvés a llamar y me contás más despacio lo que viste. ¿Me entendiste? Sí. ¿Y Marisol? ¿Sí? No te quedes callada como... Clara no terminó la frase. No hizo falta. Marisol del otro lado tardó un segundo en responder. Cuando respondió, su voz era apenas un grado distinta. No me voy a quedar callada. Bien. Clara cortó. Se quedó un momento parada al lado de la ventana, con la manzana en una mano y el cuchillo en la otra. Lucía levantó la cabeza desde la mesa. ¿Quién era? Una chica. ¿La conoces? Todavía no. Clara terminó de pelar la manzana. La cortó en gajos. Le acercó el plato a su hermana. Lucía la miró con esa cara de adolescente que ya empieza a leer a la hermana mayor como se lee una novela vieja. Clara, ¿estás bien? Hoy estoy bien. ¿Y mañana? Mañana voy a estar mejor. Más tarde, cuando Lucía se durmió, Clara abrió la caja de fotos de su madre. Sacó la foto que le había dado Marta. La acomodó contra la pared, sobre la repisa baja de la cocina. Al lado puso una foto nueva. Ella y Lucía adelante de la casa nueva, sacada con el teléfono el día de la mudanza. Las dos imágenes quedaron una al lado de la otra. La vieja, doblada, en blanco y negro. La nueva, sin doblar, con los colores limpios del día. Clara apagó la luz de la cocina. Antes de salir, se quedó un momento mirando las dos imágenes en la penumbra. Las dos madres jóvenes, paradas en la vereda de una casa que las había escupido. Las dos hijas, paradas en la vereda de una casa que era, por primera vez, propia. No dijo nada. No había nada para decir. La pared lo estaba diciendo por ella. Apagó el último velador. Caminó hasta la puerta del cuarto donde dormía su hermana. La entornó apenas, lo justo para escuchar la respiración tranquila. Después fue a dormir. Y aquella noche, por primera vez en muchos años, no soñó con su madre. Fin da historia.